Faustino Sarmiento nació en 1811 en uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan. Sus padres fueron José Clemente y Ana Paula. A los 5 años ya sabía leer y escribir y a los 15 ya era maestro y había fundado su primera escuela en San Francisco del Monte de Oro, en San Luis. Fue político, filósofo, escritor y docente, entre otras cosas. Fue gobernador de la provincia de San Juan en 1862 hasta 1864 y gobernador de la Nación Argentina en 1868 y 1874. Suele recordárselo por su tarea educativa. Sin embargo, este personaje es mucho más complejo que eso. No solo es el padre del aula como todos lo conocemos, sino que la República le debe muchos servicios. Una de las cosas más importantes que hizo Domingo Faustino Sarmiento fue el primer censo nacional, la inauguración de la línea férrea que comunicaba Rosario con Buenos Aires y llegaba hasta Tucumán. Además, comunicó las principales provincias a través de una red de telégrafos y le dio mucha importancia a la instrucción pública, fundando escuelas normales, preparando maestros e invitando extranjeros. Sarmiento ha sido un personaje controvertido, decía en la historia. Su sobrenombre era Don Yo o el Loco. En realidad no tenía partido político. Sí, muchísima actividad política había tenido, no solamente en Argentina, sino también en Chile. Su actividad política la realizaba a través de la actividad periodística. Y cuando es elegido presidente, él era ministro plenipotenciario en Estados Unidos, en Washington. El gobierno de Mitre estaba llegando a su fin con una crisis. Sarmiento jugó políticamente en su momento con Mitre. Para 1868 sus posturas eran radicalmente distintas y Mitre estaba debilitado políticamente. Y el coronel Lucio B. Mansilla es el que postula a Sarmiento, que como ya dije estaba en el exterior, como candidato. Asumió el mando el 12 de octubre de 1868 con 79 votos y como ya se mencionó, se realizó en 1869 el primer censo nacional que descubrió un país de grandes extensiones territoriales, pero deshabitadas o en poder de los indios, y un índice de analfabetos que alcanzaba el 71%. El poder de reforma general llevado a cabo por Sarmiento, Mitre y Avellaneda se ocupó de estos problemas. A pesar de haberse encargado de las escuelas, se realizaron rigurosas actividades en torno a la educación. Se crearon escuelas como el Colegio Militar, la Escuela Naval, el Observatorio Astronómico, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y se crearon alrededor de 800 escuelas primarias, elevando el número de población escolar a 100.000 habitantes. ¿Por qué Sarmiento creía que la educación era fundamental para el desarrollo del país que él pensaba a futuro? Hay una famosa carta donde él plantea que en realidad lo que se debería constituir, lo que debería hacer el país es crear buenos consumidores. Así como lo escuchan, ¿sí? Siglo XIX, Sarmiento pensaba que había que crear buenos consumidores. ¿Por qué? Porque los buenos consumidores van a exigir productos cada vez de mejor calidad y eso entonces va a trasladarse a que los productores de esos productos a consumir se esfuercen en hacerlos cada vez mejor. ¿Cómo se lograba hacer buenos consumidores? A través de la educación. La educación iba a conseguir crear conciencia de que necesitábamos objetos, productos cada vez mejores. Además, en 1871 se creó la primera exposición nacional en Córdoba en donde se exhibían productos agrícolas, ganaderos e industriales de nuestro país. También se hicieron mejoras en las condiciones sanitarias
y de higiene, especialmente en Buenos Aires, para evitar una nueva epidemia de fiebre amarilla. La epidemia de fiebre amarilla, que fue realmente importante porque hubieron miles de muertos, y en este contexto la clase alta abandona las casas por miedo a morir por la epidemia. Sin embargo, no todo lo que Sarmiento decidió fue benefactor para la Argentina. Por ejemplo, en 1870 contrató un empréstito a Londres de 30.000 pesos fuertes. Esto luego de 1863 haber reprimido el levantamiento del riojano Chacho Peñalosa, quien estaba harto de la dominación hacia los pueblos. Por otro lado, Sarmiento veía a los caudillos, criollos y gauchos como representación de atraso, al campo como un lugar de subdesarrollo, mientras que las ciudades representaban civilización y Europa era un modelo de progreso. Ampliando sobre el levantamiento de Chacho Peñalosa, surgió cuando los pueblos se dieron cuenta que no tenían nada que perder y que estaban hartos del dominio. Frente a esto, Sarmiento declaró el estado de sitio y asumió como coronel personalmente la guerra contra el caudillo. En ese levantamiento se ve claramente su opinión frente a todo lo nacional denominado barbarie. Finalmente, el riojano Peñalosa terminó decapitado frente a toda su familia y su cabeza en una pica en una plaza. Ya que Sarmiento despreciaba a nuestros pueblos originarios, creía que la solución era recibir inmigrantes de países puros y áridos. Y así lo hizo a la hora de elegir sus maestras para educar en las escuelas impulsadas durante su gobierno. Obviamente que como Sarmiento consideraba que la población nativa tenía que ser sustituida, uno de sus pilares fundamentales de su obra de gobierno fue el fomento de la inmigración, que de hecho durante su presidencia vinieron muchos inmigrantes, que se crearon muchas colonias, sobre todo en el litoral de nuestro país. Al ser un hombre tan mediático y con sinceridad políticamente incorrecta, estuvo marcado por profundas contradicciones y numerosas críticas. Por ejemplo, Felipe Piña, historiador nacido el 29 de mayo de 1859, dijo: Sarmiento forma parte del panteón de los próceres, con el mote de el padre del aula. Lo han condenado a ser el gran educador de la Argentina, lo que parece una injusticia porque hizo mucho más que eso. La educación fue su obsesión durante gran parte de su vida, pero además se destacó como un gran polemista, un notable intelectual, uno de los grandes pensadores de Argentina. También tuvo opiniones categóricas, a veces realmente irritantes, lo que lo expuso y lo expone a críticas. Otro historiador que había opinado sobre Sarmiento fue Norberto Galasso, quien dice que Sarmiento había irrumpido en nuestra historia a gritos, trompazos y empujones, proclamando fuertemente que había sido Sarmiento el que había terminado con la barbarie federal y el que se anticipaba al futuro en un ámbito político mediocre. Él estaba en todas partes insultando frases agraviantes y belicosas. El historiador Jaureche formuló una de las críticas más profundas acerca de la función cumplida por Sarmiento como ideológico, pero también reconoció muchas virtudes de otra función que hizo Sarmiento acerca de otro aspecto que es el literario. Además, él insiste que es grave el sarmientismo como una religión o concepción de la oligarquía. Más allá de eso, de su función negativa, él lo conoce como un primitivo y bárbaro. Y da un ejemplo acerca de un burgués que se juzga como socialista y vanguardista de los trabajadores y cree que los trabajadores siempre se equivocan al votar por su incultura. Pero Sarmiento también tuvo aliados, y Mitre fue uno de ellos junto con Avellaneda. Después de la batalla de Pavón, que unificó a Buenos Aires con la Confederación, se sucedieron estas tres presidencias. Primero Mitre, después Sarmiento y por último Avellaneda. Estos tres presidentes tenían un objetivo en común: civilización sobre barbarie, y plantearon tres conceptos: nación, constitución y libertad. Libertad como concepto fundante del liberalismo. En resumen, podemos decir que estos tres presidentes en conjunto buscaron eliminar el legado nacional, las tradiciones de los gauchos y en su lugar implantar una educación oligárquica de profesores extranjeros, estableciendo a Europa como modelo. Tal así lo expresó Sarmiento en una de sus cartas hacia Mitre.
Se nos habla de gauchos, la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre. Este es un abono que es preciso hacer al país. La sangre de esa chusma criolla incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. A pesar de todo lo que ha hecho con nuestros orígenes, siempre se considera una de las presidencias más productivas y ejemplares. Por eso, el 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en honor a Sarmiento, quien se destacó en estimular la educación argentina.